Ya. Atentos a su nombre, por favor. Scarlett Aguilera. Ariana Balcázar. Yamile Barbosa. Gabriela Burgos. Jimena Cejas. Javiera Chacón. Francisco Landaeta. Presente. Renato Llanos. Presente. Montserrat y Mamani. Bruno. Presente. Macarena. Mónica Rodríguez. Matías Mondaca. Presente. Joaquín Muñoz. Flaviana Nina. Katia Núñez. Nicolás Colominos. Martina Rivera. Constanza Salinas. Elizabeth Ticuna. Camila Vargas y Paulina Hernández. Ya. Era la que estaba al lado de la señora Ana. Ana es la que me pareció. Ah, sí. No, la señora Fría por el lado. Chiquillos, vamos a hablar un poquito de lo que estuvimos hablando la semana pasada. No sé qué pasa con ustedes y las diapos, de verdad. Porque ustedes me disculpan, no. De la calle dice por si acaso. Hay que cancelar. Oye, cobarde. Se pasa. Patología respiratoria, dice. Dicen que idioma lo. ¿Ves? Es como, no sé, parece que el computador tendrá algún. Porque mi computador se ve. Ya. Ya, chiquillos, entonces, la semana pasada empezamos a hablar de las patologías ya como tal, respiratorias. La diapo andaba bien mal, así que la revisé ayer en la casa y ahora sí, podría ser la subo ya, junto con la de hoy. Importante, chiquillos, entender que cuando nosotros hablamos de patologías respiratorias vamos a hablar, ¿cierto?, de las salas IRA. ¿Alguien sabe desde más o menos cuándo se crearon las salas IRA?
A ver. Obviamente esta prueba que vamos a tener en 2 semanas más tiene mucho que ver con la guía MinSal, ya, así que descárguenla. Igual yo lo voy a subir, pero en realidad todos pueden acceder a ella libremente. Hay guías mensales como general, que es la principal del área respiratoria, pero también hay de las patologías que también vamos a ver hoy día, que son patologías más crónicas, también hay 3 guías más. Entonces, para que puedan revisarlo bien, ¿ya? Obviamente ahí es importante que se apoyen ustedes de eso, ¿cierto? Para poder estudiar. Que si bien lo que pasamos en clase es como una pincelada de lo que debiesen saber, nunca se puede abarcar en la totalidad. ¿Ya? Entonces, de más o menos, ¿en qué fecha se crearon? 90. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? ¿Estás seguro? Pero como Ya. ¿Y sabe por qué se crearon? ¿Cuál era la necesidad de ese entonces que se creó esta sala? ¿O alguien sabe? Por las enfermedades respiratorias que tenían los niños. Ya, porque las patologías respiratorias que tenían los niños en ese entonces eran mortales. ¿Ya? Había un alto índice de muerte infantil, obviamente generando, eso genera un desorden obviamente como a nivel demográfico, y es cuando se da inicio, ¿cierto?, de estas salas IRA, ¿ya? Y la principal causa de muerte en las salas IRA o temas respiratorios eran las neumonías, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran muy comunes. Estamos hablando en todo caso de otro Chile, ¿cierto? Un Chile distinto, quizá un poco más precario, o no todos tenían acceso a salud, a las vacunas que hoy tenemos. Entonces es importante entender, ¿cierto?, que estas salas IRA se crean para hacer un apoyo a los niños, a sus enfermedades respiratorias que tenían en ese entonces. ¿Ok? Entonces hablábamos de algunas patologías que dijimos la semana pasada, que son importante entender, al menos que en su como lo más general. ¿Ya? Esto ya lo vimos, hablamos de alguna etiología, algunas manifestaciones clínicas, hablamos también de manera, en qué manejo ambulatorio podíamos ocupar, ¿cierto?, con el SBO, qué medicamentos normalmente se ocupan. Yo sé que a ustedes ya le pasaron farmacología, ¿cierto? ¿Se lo pasaron como ramo? Sí. ¿Sí o no? Junto con fisiopato. Ah, ya, ok. ¿Y imagenología? ¿No? ¿Nada? ¿Ni un poquito? Junto con Semi, pero fue como media clase. No fue nada. Ya. O sea, no, como que no... No, pero hablé con la profe. ¿Cómo? Hablé con la profe para que nos den una ayudantía por eso. Ah, con la Irene. Con Natalie ya pasó la agua. Ah, ya, bien. ¿Y le dijo que sí? Que lo iban a gestionar. Ya, súper. Qué bueno. Porque sí, acá en este ramo vamos a ver harta radiografía, imagino que en los otros también van a ver, bueno, quien se lo ocupa harta radiografía de apoyo. Ya, entonces hablábamos la semana pasada de cómo podemos ir viendo, ¿cierto?, qué cosas son lo más importante que podemos ver en una radiografía, ¿cierto? Podemos ver los pulmones, costillas, ¿cierto? Lo más denso siempre se ve blanquecino y lo menos denso se ve negro. Por eso es que a nivel de los pulmones solamente se ve negro, ¿cierto? Los pacientes costales, la silueta del corazón, como lo restante de la silueta del corazón, estos como ramitas que se ven acá son los bronquios, ¿cierto?, que están inflamados en este caso. También es importante ver los ángulos costofrénicos, ¿cierto? Que nunca deben estar rellenos, sino que deben estar siempre así en negro también. Hablamos de la bronquiolitis y acá quiero hacerle un... Oh, ¿viste? ¿Sí, así me sale? ¿Por qué? No está descargando. Sí, la tengo en el pendrive. No sé. ¿Ah? Sí, voy a tener que avisar porque la había pasado, igual me pasó. Pero me pasa en esta sala nomás. Nunca me había pasado en esta sala. Bueno, entonces es importante acá, chiquillos, mencionar, ¿cierto? De que las bronquiolitis hablamos de patologías también obstructivas que afectan principalmente a los niños menores de 2 años.
se tiende a llamar que es como la primera bronquitis de un niño, se le llama bronquiolitis, ¿ya? Pero en realidad es porque a nivel bronquial, por supuesto que ellos, los niños pequeños, son mucho más vulnerables, ¿cierto? Más propensos a enfermarse y a generar un cuadro más complejo, ¿ok? Entonces vamos a hablar que tiene diferentes fases, diferentes formas o hallazgos, mejor dicho, al momento de ocultar, diferentes ruidos, ¿cierto? Y acá es importante, chiquillos, entender que nosotros cuando encontramos o hacemos el examen físico que nosotros vamos a realizar, la anamnesis y el examen físico, el anamnesis es lo que te va a indicar quién viene con el paciente. Entonces, lo principal que te va a decir es que puede tener fiebre, puede o no tener fiebre, puede haber un compromiso del estado, ¿cierto? Que se siente cansado, siente el niño anda irritable, no quiere comer, presenta coriza, tos en ocasiones sibilancia audible y presencia de dificultad respiratoria. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos ver esta dificultad respiratoria? Importante también eso, es que aumenta la frecuencia respiratoria, que se genera una retracción, ¿cierto?, de las costillas. ¿Sabe lo que es una retracción? Cuando hablamos de retracción. ¿Cuáles son los tipos de retracción? Cuando hablamos de retracción es hundimiento, en este caso, de las costillas. ¿Cuáles son los grados? ¿Lo saben? Y yo sé que le pasé esta clase la semana pasada a los chiquillos también y me di cuenta de que eran cosas que no... A lo que voy a escribirme acá es que ustedes tienen que darle repaso, ¿ya? Bueno, hablamos de diferentes grados de retracción y a medida que esto avanza, significa que es más grave. El primer grado es cuando hay una retracción subcostal, que está por debajo de las costillas, ¿cierto? Como al nivel del abdomen y se tiende a hundir esta zona al respirar. Cuando inspira el niño, esto se hunde, ¿ya? Y después tenemos la retracción intercostal, que también es un poco más grave, que está entre medio de las costillas, se van hundiendo, ¿cierto? Normalmente se observa, esto por si acaso ustedes tienen que observarlo, pero eso es importante cuando ustedes van en una evaluación respiratoria, tienen que sacar la ropa del niño, ¿no? Jamás, porque también ha pasado, jamás dejarle la ropa, eso está malo de partida. Y la última retracción es la supraclavicular, que la encontramos arriba, ¿cierto? Que el niño genera un esfuerzo tan grande, ¿cierto?, para poder entrar el aire, que se hunde la parte de las clavículas. Y obviamente la cianosis, ya hablamos lo que es la cianosis, esta coloración azulosa, principalmente al momento de hilar. Eso es como lo más grande, ¿ya? Igual lo vamos a ver más grande. Y el examen físico es lo que usted va a encontrar cuando evalúe un niño con bronquiolitis. Acuérdense, chiquillos, que nosotros no somos médicos, usted no va a entregar un diagnóstico. Usted lo que puede hacer es un diagnóstico kinésico y todo lo demás, pero médico no, ¿ya? Entonces el paciente a usted le va a llegar ya en este cuadro, o sea, te va a decir, es un paciente con bronquitis, de tanta edad, bla, 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 pero tú es importante que sepas, por supuesto, cuál es la sintomatología, qué es lo que tú te vas a encontrar con ese paciente y todo lo demás. Entonces lo principal acá, vamos a hablar de que el niño tiene sibilancias, ya que es una obstrucción normalmente severa, y que presenta, y también puede presentar roncos o crépitos gruesos, ¿ya? Eso obviamente cuando ya está más complejo el niño, está más complicadito. Cuando ya está muy complicado, inclusive puede haber una disminución del murmullo pulmonar o una abolición del murmullo pulmonar. Otra cosa importante también es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estas dos vistas de radiografía, esto cuando hay un cuadro obstructivo, acuérdense cuando hablamos de obstructivo es que la persona no logra botar el aire correctamente, ¿cierto? Entonces estos espacios intercostales aumentan y se llama que hay un atrapamiento aéreo o hiperinsuflación, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen eso es porque la persona no logra botar este aire y este aire se queda como adentro del pulmón generando como un aumento del espacio intercostal. Así se puede ver en radiografía el eso. Y ahí obviamente cuando si hay un caso muy grave, hablamos de que puede generarse alguna hipoxia, ¿cierto? Sobre una hipoxemia, generando alguna palidez o compromiso inclusive de conciencia. Obviamente esto es un caso ya, pero grave. Que se da, no digo que no se dé, por si acaso. Lo otro importante que también me dijeron los chiquillos que no sabían que era el tema de las vacunaciones.
usted tiene que aprenderse el calendario de vacunación. ¿Ya? Y van a estudiar cuál es la vacuna del BRS y desde cuándo se está utilizando. ¿Ya? Entonces es importante entender esto. Ustedes, como su mirada kinésica desde ya chiquillos, tienen que empezar a meterse a lo que va a ser su vida como kinesiólogos, porque pasa muy rápido el tiempo y después... Y BRS, chiquillos, que es el virus respiratorio sincicial, es un virus que hace hace 3 años aproximadamente podría ser mortal. Generó varias muertes el último año que no hubo vacuna. Después el otro año se inició una campaña de vacunación que se vacunaba a todos los niños, si no me equivoco, desde los 3 meses, ya generando una disminución notable de los BRS, del contagio y de los síntomas más complejos. Para que ustedes sepan, todo virus o todo cuadro viral principalmente presentan curvas de como pic de contagio. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, que el BRS, el primer y mayor pic que tiene son los primeros 5 días. ¿Ya? Significa que en un caso de que un niño, un paciente tuyo, tenga un BRS, sus primeros 5 días son días complejos, ¿ya? Que va a ser el pic. Pasando esos 5 días, estos síntomas empiezan a disminuir, ¿ya? Pero es tanto así que incluso llegan a hospitalizarse a la UCI, incluso a la muerte. Entonces, es importante que nosotros podamos entender estas vacunas, ¿cierto? Porque obviamente van a ayudar a estos cuadros virales. Ya ahora por lo menos este año no ha muerto nadie de BRS, que es igual es un logro gigante en realidad para la salud pública. Así que bien. Esto ya también lo vimos. ¿Qué otra cosa no vimos? Ya. Esto también no lo habíamos visto y es importante que podamos entenderlo porque ustedes lo van a ocupar a diario como kinesiólogo respiratorio, si es que trabajan en respiratorio. Entonces, esto es lo que yo les decía que se llama score de tal. Hay un score de tal que es el normal y este que es el modificado. Este está, como que lo reafirmó la red de kinesiólogos de Chile, pero todavía no está como universalmente como aprobado. Se ocupa el otro normalmente. ¿Ya? Pero voy a enseñarles este al menos para que podamos entender cómo saber cuán grave es cada caso. Entonces, este es uno de los que yo les decía. Entonces vamos a ver así. Tienen diferentes como puntajes, ¿ya? Entonces da del 0 al 3. Desde menores de 6 meses se ocupa la primera y mayores de 6 meses la segunda. ¿Ok? Acá vamos a hablar de sibilancias. Cuando tenemos sibilancias, si es que no hay, es 0. Si es que hay solamente en la aspiración, es 1. Si hay solamente en la inspiración y en la expiración, con estetoscopio es 2. Si hay en la aspiración y en la inspiración, pero que se escucha audiblemente sin el estetoscopio, es 3. Y obviamente así, a medida que se va agravando el niño, se va dando mayor puntaje. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya. Y acá vamos a ver el nivel de saturación de oxígeno. Entonces, sobre 95, obviamente que es algo normal, es 0. De 92 a 94 y así se va bajando. A medida que va bajando la saturación de oxígeno, mayor es el puntaje. ¿Ya? Y después vamos acá, esto sobre las retracciones costales o la ocupación de músculos accesorios, ya que es lo mismo que las retracciones costales. Entonces, vamos a decir que si no tiene retracción costal el niño, es 0. Ya, si presenta a nivel bajo en las costillas, es 1. A nivel de las costillas, entre las costillas intercostal, 2 y sobre la clavícula es 3. ¿Ya? Y así es que se da un puntaje. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que nuestro chiquitito tiene más de 6 meses con una frecuencia cardíaca de 31, perdón, frecuencia respiratoria de 31-45. Después tiene sibilancia en la expiración y en la inspiración, pero con fonendo. La saturación está saturando 92 y tiene retracción solamente subcostal. ¿Cuánto me daría? 5. ¿Ah? 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces tiene un puntaje de 5. ¿Ya? Esto obviamente usted en la práctica lo va a realizar muy rápido, hasta en la mente. Ya no necesita estar ahí calculando ni nada más. Pero para que ustedes sepan. Entonces, vamos a tener esto y vamos a decir que tiene un puntaje 5.
Esto, chiquillos, si nosotros tenemos un puntaje menor o igual a 5, tenemos una obstrucción bronquial leve. Si tenemos de 6 a 8, tenemos una obstrucción bronquial moderada. Y si tenemos mayor a 9, ¿cierto? Es obviamente severa. ¿Ya? Importante acá, chiquillos, es que a medida que el paciente vaya complicándose, por supuesto que uno va a generar mayor preocupación y mayor demanda tuya. Entonces, si obviamente si es leve, se va a la casa, ¿cierto? Con tratamiento. Si es moderada, ahí se observa recién si requiere o no requiere alguna hospitalización. Importante también entender, chiquillos, que uno tiene que visualizar el paciente completo, no solamente esto, sino que se va buscando otros factores que pueda tener el niño. Por ejemplo, factores de riesgo alto. ¿Cuáles son los factores de riesgo alto? Por ejemplo, todo esto que están acá. Por ejemplo, si hablamos que el niño ya tuvo una hospitalización, significa que es muy propenso a, seguir, a volver a hospitalizarse. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, dentro del mismo año, que haya tenido una hospitalización antes a nivel respiratorio, es un antecedente de alto riesgo. Obviamente esto entonces, de alto riesgo. ¿Ya? Si hablamos, por ejemplo, si que tuvo uso de ventilación mecánica, por supuesto que también es de alto riesgo. Uso de reciente corticoides sistémicos a nivel de como intravenosos, también. Requerimiento de al menos 2 medicamentos controladores de su patología respiratoria, también. Por ejemplo, ¿qué medicamentos podemos ocupar? ¿Qué medicamentos nosotros encontramos a nivel respiratorio que ustedes conozcan? Yo si quieren pasar un poquito de farmacología, pero de lo que saben. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Constanza? Broncodilatadores, ¿ya? ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Ah? ¿Ya? Salbutamol. ¿Cuál más? ¿Algún otro medicamento respiratorio? ¿Bromuro, ya? Ya. Puros medicamentos así, ¿cierto? Que van a ayudar a controlar la patología. Por ejemplo, en este caso, si el paciente tiene un cuadro obstructivo complejo y además es un paciente que es de sala ira, significa que ya está con medicamentos, entonces probablemente tenga un alto riesgo de complicarse, muy rápido. ¿Ya? Cuando hablamos de paciente de sala ira, significa que está en sala ira, mantiene un tratamiento controlado, mantiene sus controles al día, con radiografía, con horas con médico, con kinesiólogo, todo lo demás. ¿Ya? Y paciente con insuficiente control de su patología respiratoria, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? Que no mantiene un control estable. ¿Okay? Por supuesto que si no mantiene un control estable de una patología crónica, se va a complicar aún más lo agudo. ¿Ya? Y cuando no logran reconocer la severidad de la crisis, ¿ya? Eso significa que incluso puede hasta fallecer en casa. Entonces, para evitar cualquier complicación, se es hospitalizado en caso. Y bueno, falta obviamente cumplimiento de los padres, ¿cierto? Y problemas psicosociales o alguna patología psiquiátrica. Todo eso son factores de riesgo alto, obviamente, porque significa que no se le va a dar los cuidados necesarios al niño para poder recuperarse. Entonces, cuando nosotros hablamos del score, vamos a hablar de que tenemos esta tabla, que es un flujograma para poder entender qué pasos seguir ante un cuadro. Entonces, si hablamos que tiene menos de 5 puntos, que era nuestro caso, ¿cierto? El tratamiento a seguir es a domicilio, con salbutamol, con revisión técnica, se revisa la técnica inhalatoria, ¿cierto? Para que se pueda hacer de manera correcta, control de sala ira, se deriva una sala ira del CESFAM que se atienda, derivar a programa IRA en caso de que tenga más de 3 episodios anuales. Dentro de un año, si ha tenido más de 3 episodios, se deriva sí o sí para que quede con controles periódicos, ¿ok? Y ahí. Después vamos a hablar de que si tienen entre 6, 7 a 8, se va a realizar una apnea respiratoria y se va a hacer una hospitalización abreviada dentro de la primera hora. ¿Ya? Las hospitalizaciones abreviadas, ¿alguien sabe lo que es? ¿O se imaginan lo que es? Quizá algún hermano, un chico también. ¿No? Hablamos de cuando el paciente requiere varios puffs de salbutamol, ¿ya? O de bromuro en el caso que tenga una patología cardíaca. Pero normalmente de salbutamol. Se generan como
un periodo largo, o sea, cortito, de dosis constantes de saludable. Pueden ser desde 4 hasta incluso 10 periodos, ¿cierto? Y se van haciendo cada 10 minutos, 2 puffs, después 10 minutos, 2 puffs más, hasta que se genere una apertura obviamente de los bronquios. ¿Ya? Ahí se va a hacer una aplicación abreviada y se va a observar, ¿cierto?, con salbutamol y oxígeno en caso de que necesite oxígeno. Después, en caso de que sea 9 a 10, vamos a aplicar oxígeno y la hospitalización abreviada. Si esto después se evalúa, bueno, y 11 a 12, si presenta de inmediato 11 a 12, se genera de inmediato la hospitalización con oxígeno, ¿cierto?, mascarilla de alto flujo, con nebulizaciones de salbutamol, prednisona. ¿Qué es prednisona? ¿Qué medicamento es? Corticoides, ¿cierto? Y en control, obviamente, el programa. Esto se vuelve a evaluar y si el paciente que teníamos acá bajó a 5, sigue con eso. Si el paciente, en este caso, está sobre los 9, pasamos directo a la hospitalización. Y así se va evaluando, ¿cierto? Si esto se mantiene de 6 a 8, se vuelve a hacer una hospitalización abreviada y se vuelve a evaluar. Si baja a 5 o menos 5, se va a la casa. Si se mantiene o baja solamente hasta 6 y presenta aún muchos síntomas, se hospitaliza. ¿Ok? Esto es un flujograma muy útil, chiquillos, que se ocupa en toda el área respiratoria, no solamente en las salas giras, sino que también en los hospitales, para saber cuál es el tratamiento a seguir. Y obviamente a medida que nosotros vamos avanzando en el tratamiento, vamos a entender qué se debe ocupar en cada punto. Por ejemplo, si estamos a nivel bronquial, una obstrucción bronquial leve, vamos a hablar que hay un manejo ambulatorio, ¿cierto? Que lo que veíamos acá. El salbutamol son 2 puffs cada 4 a 6 horas, 5 días con aerocámara, salaína en caso de que lo requiera, kinesioterapia respiratoria, obviamente, eso ya es la sala misma, y derivación al programa, tan simple como eso. Pero obviamente si esto aumenta o se mantiene en esto, vamos a encontrar que hay mucha más atención siempre que se requiere. Tanto así, por ejemplo, como administrar oxígeno, ¿ya? Para que se mantenga el nivel de oxígeno en la sangre. Como ustedes ya vieron, ¿cierto?, que se puede generar de manera muy rápida estos cambios, ¿cierto?, de presiones, ayudando obviamente a que la persona pueda complicarse de manera menor. Entonces ahí se actúa rápido, ¿ya? Lo mismo acá, ya a nivel severo, si es algo severo, de inicio se va al tiro hospitalizado y no se vuelva a evaluar, sino que de partida va a ser hospitalizado. ¿Ok? Entonces este cuadro también se lo quise poner porque en realidad es muy importante y que puedan entenderlo bien, ¿ya? Cuando yo hablo de que el score de tal es de 6 a 8, es una hospitalización abreviada. Y así se van reevaluando y reevaluando. Entonces, esto sí va a ser una pregunta de prueba, les aviso desde ya. ¿Ya? Así que apréndanselo, el flujograma. ¿Alguna duda de este flujograma? ¿Chiquillos, se entendió? ¿Sí? Entonces veíamos, ¿cierto?, estas radiografías que en este caso sí hay un atrapamiento aéreo, ¿cierto?, donde hay una horizontalización de las costillas, aumentando el espacio intercostal. ¿Ya? En las neumonías también vamos a contar con un cuadro que se llama score de neumonía. Tiene score de neumonía. Este score se hace hasta los 2 años y busca factores de riesgo en que el paciente pueda estar expuesto. Por ejemplo, le preguntan si tiene lactancia materna, exclusiva, si la mamá llegó... ¿De qué frío? ¿Lo apagó? Si la mamá logró enseñanza básica completa, si hay alguien fumador en la casa. ¿Y por qué creen ustedes que preguntan todos estos factores? ¿Son agravantes? ¿Ah? ¿Son agravantes para los niños? ¿Ah? Un agravante. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, ya. Ariana. Sí, pero ¿por qué, Ariana? Por ejemplo, el fumar puede ser, creo que era fumador pasivo, ¿no? Ya, sí. Para el niño. Ya, sí, bien. Por ejemplo, porque todos estos factores que se preguntan en el score de neumonía
son factores que van a hacer que se pueda agravar, ¿cierto? Y que si se agrava, este paciente inclusive pueda morir, ¿ya? Porque se llama score de riesgo de morir por neumonía, ese es como el nombre como total, ¿ya? Pero se conoce como score de neumonía. Entonces, obviamente, a medida que el paciente tiene más alto este índice de porcentaje, por supuesto que tiene mayor probabilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la mamá o el cuidador del niño no presenta cierta escolaridad, significa que quizás cuando tú des una instrucción, esa persona no te va a poder entender en su totalidad lo que tú le estás explicando, ¿cierto? Entonces ahí obviamente al tener un mayor riesgo tú tienes que quizás dar un mayor tiempo de educación o quizás fijarte como en estas cosas como ser muy práctico en la educación, que la persona te pueda entender, hacer un mayor seguimiento para que obviamente evitemos una muerte, claramente. Entonces, otra cosa que también quería que viéramos de la semana pasada es estos cuadros de neumonía. Cuando nosotros hablamos de neumonía, chicos, hablamos de esta patología que afecta el parénquima pulmonar, generando una infección, exudado, ¿cierto? Donde obviamente al estar comprometido el alveolo se compromete el intercambio gaseoso. Y acá tenemos dos tipos de como cuadros, ¿cierto? En una neumonía, que vamos a hablar de cuándo son bacterianas y cuándo son no bacterianas. Menores de 5 años es lo más probable, como el 90-95%, que sea viral, que no sea bacteriano. ¿Ya? Por eso es que se trabaja al tiro sin antibióticos, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, cuando son mayores, adultos mayores, lo más probable es que esas neumonías sean bacterianas, ¿ya? Igual son complejas para los adultos mayores, pero ahí para que ustedes sepan. Entonces, vamos a hablar, ¿cierto?, de que las bacterianas puede ser a toda edad. En cambio, por ejemplo, las no bacterianas normalmente se tratan a los pacientes más jóvenes. Tiene un comienzo brusco, mientras la otra es gradual, va avanzando a poquito. Tiene síntomas de vía aérea superior, ¿cierto?, que pueden tener antecedentes de neumonía o no. Y puede generar dolores pleurales, ¿cierto?, de manera frecuente, se generan como pulsazos a nivel como del tórax, y en los niños, en los virales probablemente no, ¿ya? La expectoración en el caso de las bacterianas va a ser purulenta. ¿Se acuerdan lo que era purulenta? Como pus, ¿se acuerdan que hablábamos de colores, ¿cierto? Que es como mucho más blanquecina, más espesa, ya que ahí hay una muerte, ¿cierto?, del linfocito y todo lo demás, generando esta coloración distinta. En cambio, en las que no son bacterianas hablamos de una expectoración más mucosa, o sea, como más transparente, como clarita de huevo, ¿ok? En este caso va a ser muy elevada la fiebre, y en este caso es muy raro que haya fiebre. Hay compromiso general importante, por supuesto la persona está dolorida completamente, una artralgia, ¿cierto? Le duelen las articulaciones, le duele moverse y todo lo demás. En cambio, en los casos de los virales no. Y así, ¿cierto?, va a haber signos de condensación. Estos son frecuentes, obviamente, porque es una bacteriana, y acá es raro que haya una condensación como tan marcada. Signos de derrame de 15 a 50%, y en el caso de los virales es muy raro. ¿Ya? Y así. Estos son el recuento, ¿cierto?, de los leucocitos y en sangre. ¿Ya? No sé qué es eso. Vale. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico, chiquillos, clínico, vamos a hablar de que la neumonía al menos tiene que estar confirmada por una radiografía, ¿cierto? Si bien es un diagnóstico que más o menos es clínico dentro de todo, pero siempre se debiese pedir una radiografía, a no ser que el paciente tenga constantes radiografías. Ahí se evita una radiografía, obviamente, para no exponerla a la radiación, ¿ya? Pero lo normal debiese pedirse una radiografía. Ya hablamos, ¿cierto?, de los síntomas. Importante que acá sí el paciente presenta dificultad respiratoria, y que en el caso de los adultos inclusive pueden sentir dolor a nivel pleural. ¿Qué más? Estas son como el manejo específico y general de lo que se ocupa en la neumonía. Obviamente paracetamol para bajar la fiebre o el dolor, ¿cierto? Broncodilatadores. En el caso de los niños, no sé si esto lo hablamos la semana pasada o no, pero igual lo digo no, nunca se deben dar antitusivos ni mucolíticos. Eso está prohibidísimo
para niños pequeñitos, jamás. ¿Ya? Así que si algún día usted tiene un hijo o tiene alguien y que le dieron, usted mismo como kinesiólogo, no. ¿Ya? Quizá el médico no estaba como tan actualizado en nada, pero nunca se deben dar. Los mocos y la tos siempre es una barrera de defensa que nosotros tenemos para enfrentar un cuadro respiratorio. ¿Ya? Así que jamás se dan ni antitusivos ni mucolíticos. Y obviamente la kinesiología, por supuesto que kinesiología respiratoria se ocupa, ¿cierto? Sobre todo en casos de neumonías, porque obviamente vamos a ayudar, ¿cierto?, a eliminar esta secreción. En este caso, en niños, no se va a recomendar las técnicas convencionales de percusiones, clapping y drenajes, ¿ya? Porque no ayudan para nada en el tema infantil, ¿ya? Y acá hay algo muy importante, chiquillos, que depende mucho de nosotros en realidad, porque en realidad poco lo hacen los médicos, es la educación que se le da a la familia, ¿ya? Parte del trabajo que usted va a realizar es un tema, es educativo, ¿ya? Es promocionar la salud, que la persona pueda mantenerse estable, ¿cierto? Y eso va a ser todo lo que usted le va a enseñar al paciente, porque el paciente no tiene por qué saber lo que usted sabe, entonces es importante que usted entregue esa información, ¿ok? Y estos son al menos los tratamientos más usados, ¿ya? Sobre todo la amoxicilina. Hablamos también de esto, vimos también las radiografías. Cuando nosotros vamos a ocupar, por ejemplo, las técnicas kinésicas en la neumonía, nosotros vamos a ocuparla, por ejemplo, cuando hay ocupación de espacios aéreos. ¿A qué se refieren ustedes? ¿Creen que es la ocupación de espacio aéreo? ¿Qué creen que se referirá? Ahí atrás, chiquillos. Esto, ocupación de espacios aéreos. ¿Qué es? Nicolás. Cuando hablamos de la neumonía, acuérdense lo que es la neumonía, acuérdense qué significa, ¿cierto? ¿Dónde se afecta exactamente? ¿A qué se refiere con ocupación? ¿Alguien sabe? Ya cuando está la secreción, ¿cierto? Ocupando este espacio aéreo, literalmente. Ocupación de espacio aéreo, pero se refiere aquí a alguna secreción. Un exudado, ¿cierto? Secreción mucopurulenta que va a estar eliminando la persona. Y obviamente nosotros vamos a ayudar a que aumente esta ventilación, esta relación percusión-manteca estable, ¿cierto? Para que mejore el funcionamiento de la bomba ventilatoria. Vamos a generar una limpieza bronquial, ¿cierto? Porque acuérdense que los bronquios, si bien no una neumonía, pero obviamente también generan inflamación, secreción en ellos y todo lo demás. Y a medida que, si nosotros mantenemos higienizadas, ¿cierto?, todo lo que va a ser las vías aéreas y los espacios aéreos, vamos a también ayudar a que la farmacología genere una mayor acción en la persona. ¿Ok? Entonces, eso, ya vimos el neumotórax. ¿Acá estamos en el neumotórax o no? No. ¿No? ¿Estás seguro que es lo mismo el neumotórax? Entonces, vamos a hablar de neumotórax, chiquillos, o no sé si quieren tomarse el break primero y después seguimos. ¿Sí? Ya, vayan al respiren. ¿Terminamos la clase?
Obvio. Ya, bien. Bien, chiquillos. Gracias, gracias. Vamos a ver. Oye, ¿no se ve grabando? No lo corto. Quedó grabando. Quedó grabando. No, no se sale todo legal. Ya, chicos, entonces vamos a hablar de las últimas dos patologías que nos faltan, que son de tipo aguda, ya para después pasar las crónicas. En este caso vamos a hablar del neumotórax. Estas, chiquillos, importante entender que cuando hablamos de un neumotórax es cuando hablamos cuando una lesión se produce lesionando, para la redundancia, el pulmón, saliendo el aire, ¿cierto? Y quedando este aire atrapado y colapsando el pulmón. ¿Ok? La clasificación hay de tres tipos. Está la espontánea, que es de origen primario, ¿cierto? Sin una enfermedad como de base, o secundario, que es asociado a alguna patología pulmonar. De origen traumático, obviamente como su nombre lo dice, se genera por un trauma de manera como inminente, ¿cierto? Por algún trauma torácico, cerrado o penetrante.
y alguna causa iatrogénica cuando hablamos de algún post-procedimiento quirúrgico, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en las ventilaciones mecánicas o punción también se puede. Ya, pero sepan perdonar, que yo no sé qué pasará en la diagonal. Pero bueno, estas son obviamente manifestaciones clínicas de los motores, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de que la persona va a presentar esta disnea de manera súbita y severa, ¿cierto? Esta dificultad respiratoria. Va a tener una asimetría en el tórax de manera que se pueda observar. Va a revelar cierta esta expansión disminuida del hemitórax afectado. Obviamente no se logra expandir el hemitórax afectado porque no está el pulmón expandiéndose, ¿cierto? Entiendas así. Obviamente se puede observar a la observación de esa manera. O sea, se puede abolir el murmullo pulmonar, o sea que se desaparece, porque como ya dijimos, ¿cierto? No está entrando aire y en la zona, ¿cierto? Y obviamente no se genera este ruido que podemos encontrar de manera normal. Y obviamente en el otro hemitórax se escucha bien, ¿ya? Que se entienda bien eso, solamente la zona que está afectada. Y ante una percusión, en caso que se requiera, se escucha hipertimpanismo, ¿cierto? Por este aumento de volumen aéreo. Entonces, vamos a hablar de que esta es una emergencia, por supuesto, que vital, entendiéndose que la persona requiere atención de manera inmediata, porque es algo grave, ¿cierto? Entonces, como fisiopatología vamos a entender que este mecanismo se produce, que en este mecanismo se va a producir algo que vamos a conocer como una válvula unidireccional, ya que permite la entrada constante de aire al espacio pleural durante la inspiración, pero va a impedir que esto salga. Entonces va a generar, ¿cierto?, un colapso pulmonar completo, una desviación del mediastino hacia el lado contralateral y compromiso de retorno venoso y un colapso cardiovascular. ¿Ok? En signos clínicos vamos a encontrar ingurgitación yugular, en la zona de la yugular, de la vena yugular. Vamos a encontrar, ¿cierto?, como que ingurgitación se refiere como que se devuelve la sangre, ¿ya? Y se logra observar taquicardia severa, hipotensión arterial, desviación traqueal, contralateral, ¿cierto? Cianosis central y deterioro del estado de la conciencia. Obviamente esto es, como les decía, es algo grave. ¿Ya ven? No sé qué hace. Pero bueno, tengo acá vivo. Entonces, vamos a hablar de que hay diferentes tipos, ¿cierto? Como de gravedad o de compromiso. En los neumotórax, por ejemplo, vamos a hablar cuando es pequeño y estable, va a haber, ¿cierto?, una observación clínica, un monitoreo constante y obviamente va a haber una administración de oxígeno y hay un control radiológico que nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender qué está pasando y un seguimiento de esto. Ya cuando hay un neumotórax grande o sintomático, vamos a hablar que es mayor al 20%, ya eso es lo que dice decir ahí, por que sepa. Igual la clase la voy a subir desde mi computadora, así que no va a estar así. Va a haber, ¿cierto? En este caso se va a requerir que haya un drenaje pleural, obviamente porque existe, ¿cierto?, este líquido que va a estar también generando la sangre y todo lo demás que pueda haber, se requiere un drenaje pleural. Y cuando existe un neumotórax, atención, vamos a hablar que se va a requerir una descompresión inmediata, ¿cierto?, de la zona y en este caso no se va a esperar que haya una radiografía de por medio, sino que se va de inmediato intervenir. Son más graves, por supuesto, unas que otras. Ya, estas son las únicas radiografías que encontré así como que se viera más, porque en realidad tampoco se ve bien acá en la zona. Pero vemos, ¿cierto?, que la zona de acá se encuentra colapsado el pulmón. No sé si se logra ver ahí el cambio. Se ve, ¿no? Se los voy a marcar como acá. Se ve una línea. ¿Ya? Donde encontramos que ya el corazón, el pulmón está colapsado, ¿cierto? Y como desinflado en su totalidad y queda ahí como atrapado. Ya, acá se logra ver, pero muy poquito en realidad, uniendo esto, ¿cierto? Hasta ahí. Y acá hace entender que está también colapsado, pero se logra ver solamente esta zona acá. ¿Ya? Creo que la radiografía mejor es esta, ya, pero igual le echo un ojito en la casa, pero obviamente aquí también vemos, ¿cierto?, de que
la zona del mediastino se traslada, ¿cierto? A nivel contralateral se logra ver, esto sí se logra ver de manera muy clara, y un tanto la tráquea, ¿cierto? No sé si lo logran ver eso, que se corre, ¿cierto? Todo lo que está el espacio, como para acá, incluso se ve como curvado, no sé si lo ven. Entonces eso, ¿ya? Ese es el neumotórax. Y por último de esta clase, después vamos a ir con la otra, vamos a hablar del síndrome de distrés respiratorio o dificultad respiratoria neonatal. Es lo mismo, ¿ya? Y cuando hablamos de esto, es importante entender que obviamente, como su nombre lo indica, es al momento de nacer, ¿ya? Entonces vamos a entender, y acá lo que dice es causa principal. Que cuando hablamos de una enfermedad pulmonar, ¿cierto? De un síndrome, perdón, de distrés respiratorio, vamos a hablar de que normalmente esta enfermedad se da porque no hay un surfactante pulmonar adecuado para el niño al momento de nacer, ¿ya? Hay diferentes causas, obviamente, pero la principal es cuando nacen de manera prematura. Y ahí obviamente se requiere un tratamiento, atención de inmediata para la persona. Entonces, que hablamos y acordándonos también de lo que vimos en las primeras clases, ¿cierto? Que este surfactante pulmonar es el que disminuye la tensión a nivel de los alvéolos, donde, recordando también, lo que va a hacer es que el agua que se acumula en los alvéolos, ¿cierto? Lo que hace es que se genera esta tensión superficial, llevando siempre a un colapso, ¿ya? Como céntrico, a nivel céntrico. Entonces haciendo como que esto fuera a colapsar, ¿ya? Pero lo que hace el surfactante pulmonar es que esto cubre con este tejido o con este mejor sustancia, ¿cierto? Ayudando a evitar que esto colapse de manera inmediata y ayudando a que el niño y niña pueda respirar de manera normal. Este chiquillo puede producirse de dos maneras, ¿cierto? Y es cuando existe una producción insuficiente al haber un pulmón inmaduro o hay una inactivación, ¿cierto?, del surfactante pulmonar existente. Acordándonos también de que cuando hablamos de que el pulmón recién se ocupa, ¿cierto?, de manera funcional, como tal, en el intercambio gaseoso al momento de nacer, no es antes. Entonces es importante entender que obviamente esto, como bien su nombre le dice, pasa en ese momento que el niño nace, ¿cierto? Se le limpian todos los líquidos y este primer llanto, donde entra el aire, va a generar, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que está pasando esto. Entonces, por supuesto que al ser prematuro va a haber un mayor riesgo. ¿Estudiaron lo de la prematurez? ¿Cuáles son los grados de prematurez? ¿Sí? Eso también nos trae la prueba, ¿ya? Entonces, obviamente, acordándonos de todo lo que hemos visto, este surfactante pulmonar se va desarrollando a medida que el niño está en el vientre, ¿cierto? De manera que recién se ocupa el momento de salir. Entonces, acá arriba, la composición y función, ¿cierto?, de lo que va a ser el surfactante pulmonar. Vamos a hablar de que tiene una composición química de grasas como fosfolípidos, algunas proteínas y lípidos como tal neutros, como también su función clave va a ser disminuir la tensión superficial alveolar, prevenir la atelectasia, ¿cierto? Esta rotura de tejido que es el pulmón, regular el proceso inflamatorio y facilitar la deposición y reciclaje de sustancias. ¿Ok? También es importante entender que existen ciertos factores que favorecen a estos síndromes de distrés respiratorio. Por ejemplo, cuando hay gemelos monocigóticos, obviamente puede darse estos síndromes de manera como más común, ¿ya? Y obviamente algunos factores de riesgo, el principal, por supuesto, siempre va a ser que sea prematuro y que hay un bajo peso al nacer. Significa que el cuerpo no está totalmente preparado, ¿cierto?, para nacer. Falta tiempo y es importante poder tenerlo presente. Otros factores de riesgo también son, por ejemplo, el sexo masculino, raza blanca, diabetes materna, ¿cierto?, porque esta sí retrasa
la maduración pulmonar, diabetes gestacional o materna, y cesárea o trabajo parto previo, ¿cierto? Una hipoxia perinatal al momento de nacer, que no le llegue oxígeno, ¿cierto? Y puede aumentar este riesgo. Otra cosa importante es que entender también, chiquillos, que al haber menor surfactante pulmonar, por supuesto que va a generar un aumento de la tensión superficial alveolar, lo que va a resultar probablemente en atelectasias o estas roturas, ¿cierto?, del tejido pulmonar difusa y un compromiso respiratorio progresivo. Obviamente, entendiendo que si no llega el surfactante pulmonar en los pulmones, en el alveolo no está llegando el oxígeno. ¿Ya? Entonces, obviamente se va a requerir que el niño tenga una atención de inmediato. Se va a generar una hipoxemia, ¿cierto? No llegando la sangre a los tejidos, se puede formar una atelectasia de manera difusa y generar alguna lesión pulmonar, como algún edema o alguna inflamación secundaria. ¿Ok? ¿Cómo nosotros vamos a percatarnos? Obviamente que el niño le está costando respirar, pero minutos, horas después del nacimiento vamos a poder notar que existe algún aumento, ¿cierto?, de la frecuencia respiratoria, quejido, lo cual es muy importante. Un quejido respiratorio, no es normal que un bebé al respirar se queje, no es un quejido normal que los niños se mueven y se ponen, no, sino que se refiere a un quejido al respirar, ¿ya? Aleteo nasal, ¿cierto?, porque le está costando respirar, por ende aumenta, ¿cierto?, la frecuencia respiratoria. Aquí podemos hablar también de tiraje, ¿cierto?, porque al necesitar mayor oxígeno, porque le está costando respirar, se van a hundir las costillas también. Y cianosis progresiva. ¿Ok? Esas son como las formas que nosotros podemos dar. Y obviamente como diagnóstico y una estrategia de tratamiento médico, va a ser una evaluación constante, la historia, ¿cierto?, que tiene el niño, ir viendo, observando, radiografía de tórax también. Vamos a ver también cómo se ve este distrés respiratorio en radiografía, también va a ser distinto. Y acá es muy importante entender que cuando hablamos de un distrés respiratorio va a haber algo que se va a llamar, es un patrón que se va a ver en la radiografía de vidrio esmerilado. ¿Ya? Vamos a verlo también para que puedan ustedes observarlo. Y también se puede observar inclusive estos broncogramas aéreos que hablamos la semana pasada, donde cuando hablamos de broncograma aéreo hablamos de que se ven de manera como casi gráfica todas las ramas bronquiales de manera como blanquita. Entonces obviamente ahí hay una inflamación, ¿cierto?, de la zona, ayudando a que se pueda observar de manera como más eficiente. ¿Ya? Entonces en prevención, acá dice prevención prenatal, vamos a hablar, ¿cierto?, de que existen corticoides que van a ayudar a que el pulmón madure de manera más rápida. Va a haber un soporte sí o sí respiratorio, ¿cierto?, que se va a ayudar con algún aporte de oxígeno. Se le va a haber una terapia, ¿cierto?, específica de surfactante exógeno, donde se le va a administrar al niño, y cuidados de apoyo. ¿Ok? Obviamente entendiendo si este es un cuadro complejo, ¿cierto? Si no mejora, si no se atiende de manera rápida, obviamente el niño no logra respirar ni muere. Entonces, pucha, esta imagen es bien rápida, pero se logra ver mejor, sí. Ahí se ve mejor. Entonces, este vidrio esmerilado que yo les decía, es esta como imagen que se ve como difusa, completa, ¿ya? Como difusita, ¿ya? Si se dan cuenta, en lo normal nosotros debiésemos ver así, ¿cierto? Negrito, negro. La célula cardíaca, las vértebras, el esternón, las costillas y todo lo demás, pero se ve muy difuso, ¿ya? A ver si tengo otra, no, es la única. Bueno, pero igual en internet ustedes pueden buscar porque hay muchísimas, entonces podemos ver, ¿cierto?, los bronquios, y este vidrio esmerilado que se ve como opaco y que no se ve negro como debería ser. ¿Ok? Ese es un signo clave. ¿Alguna duda de estos chiquillos? Patologías respiratorias agudas, ¿ya? Guardar clase. Y vamos a pasar a las patologías crónicas.
Un poquito. ¿Verdad? ¿Cuándo ya parten las pruebas? ¿Las demás pruebas? 4 semanas. Ya, chiquillos. Y ya como patologías crónicas vamos a aprender otras, ¿cierto? Distintas. Importante también entenderlas porque también se ven muchísimo. Y son estas 3 principales. La principal y más común, por supuesto, que va a ser el asma, ¿ya? Pero también vamos a aprender otras 2 importantes que no son tan comunes, pero sí son de relevancia kinésica, como lo es la fibrosis quística y la displasia broncopulmonar. Cuando hablamos de fibrosis quística, vamos a hablar, ¿cierto?, de una enfermedad, chiquillos, que se genera en el corazón. Tiene una, o sea, en el corazón, en el cuerpo, perdón, de la persona, tiene un agente genético importante y esta es una enfermedad, chiquillos, autosómica recesiva causada por diferentes mutaciones a nivel de diferentes genes, ¿ya? Esto, chiquillos, es algo importante al menos de acá, que se produce en el cromosoma 7, ¿ya? Este gen lo que va a ayudar o lo que va a afectarse, ¿cierto?, es la formación de las proteínas y que va a ayudar en los canales de cloro en la membrana apical de las células epiteliales. Entonces, vamos a hablar que esta fibrosis quística, si bien quizás nosotros vamos a ver un poquito más a nivel bronquial, pulmonar, pero no solamente se genera una alteración en los pulmones, ¿ya?, sino que en el cuerpo en general. Entonces, vamos a hablar de que va a alterar, ¿cierto?, el transporte del cloro y sodio a través de las membranas celulares que generan estas secreciones anormales, ¿ya? Van a generar estas secreciones anormales, viscosas, ¿cierto?, en diferentes órganos, ¿ya? Pero obviamente nuestra relevancia mayor acá va a ser el pulmón, ¿ok? Tiene una incidencia baja en Chile, si bien puede haber una entre 8.000 nacidos, ¿cierto?, o una hasta 10.000, es bajita, ¿cierto?, pero es grave, ya es importante entender que no es algo simple de tener, ¿cierto? Y obviamente a medida que se encuentra a menor edad, va a tener una mejor probabilidad de vida. No sé si ustedes escucharon hace 4 años atrás, no sé, a ver, del 2015, no sé qué edad tenían en el 2015, más o menos. Bueno, empezaron a escuchar esa historia. Pero había una chica que se llamaba Valentina Mourelia, algo así, que tenía, no sé, era adolescente. Ella tenía fibrosis quística y se hizo como un revuelo bien grande porque ella solicitaba en ese entonces a la presidenta Bachelet la eutanasia. Ya no sé si escucharon el caso, ella tenía fibrosis quística y finalmente esta niña muere en 2015 de un cuadro, una descompensación, ¿cierto?, de su cuerpo, porque también la mayoría no tiene una sobrevida como alta, ¿ya? Y finalmente esta chica muere, entonces fue como un caso como de revuelo nacional. Esta niña tenía fibrosis quística y solicitaba la eutanasia porque en realidad vivía en el hospital y toda su vida la hacía en torno al hospital, ¿ya? Entonces, al menos pueden entender importante acá, chiquillos, de que hablamos de una alteración genética del cromosoma 7, donde hay una alteración, ¿cierto?, de transporte de cloro y sodio de las membranas. Entonces, obviamente, no solamente se afecta el pulmón, sino que otros órganos también. ¿Ok? ¿Cuál es la forma de poder diagnosticar esta enfermedad? Y en realidad
quizá además de algunos de ustedes también lo hicieron, porque por ejemplo cuando los chicos tienen asma y cuadros como muy repetitivos de cuadros respiratorios, se puede como pensar que podría ser una fibrosis quística. Entonces cuando se hacen estos estudios de radiografía, de ingreso a pacientes a sala IRA, sí o sí se envía a hacer un test del sudor. Ya este es un gold estándar, que significa que el gold estándar es cuando es como el examen por excelencia, ¿ya? Que se ocupa siempre. Entonces es importante entenderlo, chiquillos, porque lo que hace este test del sudor es que se evalúa aproximadamente, es como una hora que está el niño, se le aplica una solución donde se estudia cuánto sudor elimina en esta zona de la piel. Y se pone como un potecito, por decirlo de una manera, en la piel, y después la persona lo toma como con un hisopo y eso se evalúa, ¿ya? Y eso lo que va a evaluar es el nivel de sudor, ¿cierto?, que está teniendo el niño en este caso, y obviamente ahí va a generar la confirmación de si es asma como tal, o puede quizás estar cursando una fibrosis quística, ¿ya? Obviamente si da como para fibrosis quística se siguen haciendo exámenes, tienen que haber estudios genéticos, porque como hablábamos de que hay una mutación en la genética, no es como llegar y decir, tiene fibrosis quística, váyase para la casa, ¿cierto? Entonces es importante eso. Entonces cuando hablamos de la fibrosis quística, el diagnóstico, tiene que haber un estudio genético, por supuesto, ¿cierto?, que va a detectar esta alteración. Aparte tiene que haber un tamizaje neonatal. Aquí hablamos con esto de que se evalúa a cierto nivel cuando nace el niño, diferentes exámenes para poder observar quizás alteraciones, ¿cierto?, en la persona. Otra cosa importante, que siempre acá, chiquillos, también se van a buscar que existan otras patologías, porque si bien vimos la epidemiología, o no la epidemiología, pero los grados, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue el nombre. La incidencia, perdón, en Chile, hablamos que es muy bajita, entonces es muy probable que poca gente la tenga. ¿Ya? Entonces es difícil de encontrar que haya una fibrosis, que alguien tenga fibrosis quística. Entonces obviamente se buscan otros diagnósticos, por ejemplo, como bronquiectasis aislada, pancreatitis recurrente, azoospermia obstructiva y diferentes, ¿cierto?, que pueden estar generando quizá una observación de fibrosis, pero no es eso y puede ser otra cosa, ¿ya? Pero al menos el test que sí o sí se hace, y a todos al menos los chicos con asma, o para confirmar el asma, es este test, para que ustedes sepan, ¿ya? ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar en la fibrosis quística? Acá también vamos a tener diferentes tipos de áreas en las cuales vamos a encontrar manifestaciones clínicas, tanto así como respiratorias, digestivas, endocrinas, metabólicas y de otros sistemas. Ya vamos a hablar de que hay un desarrollo progresivo de bronquiectasias por infecciones recurrentes, ¿cierto? Una persona con una fibrosis quística va a estar constantemente enferma y entonces obviamente va a generar una tos crónica productiva, ¿cierto? Porque esta secreción que quizás todos podamos tener de manera normal, en estos casos se agrava mucho más, aumenta mucho más, pueden estar con más tos constantemente, infecciones respiratorias recurrentes con patógenos específicos, colonización crónica por pseudomonas, ¿cierto? En este caso, por eso también es importante que las personas con fibrosis quística mantengan un control, o sea, no es como una enfermedad que, como yo les decía, se pone como para la casa y nos vemos en 3 años más, no es así. Y obviamente algunos pólipos o sinusitis crónicas también por la misma eliminación constante de secreciones. ¿Ya? A nivel digestivo vamos a encontrar que hay alteraciones, ¿cierto?, a nivel del páncreas, hay una mala absorción de grasa y proteínas, por ende, obviamente, requieren una dieta especial. ¿Ya? Existen diferentes síndromes que también van a afectarse por esta misma eliminación constante de secreciones. Normalmente puede haber una desnutrición crónica o déficit de crecimiento, los niños son más pequeñitos. Busquen el caso que yo les dije de esta chica, de Maura, ¿cómo les dije? Valentina Maureira, si no me equivoco así era el nombre, y primero van a encontrar el tipo fibrosis quística y les va a salir el caso de ella, un caso muy, muy estudiado. ¿Ya? Y alteraciones a nivel hepático, vamos a encontrar que puede haber alguna diabetes que esté relacionada con la fibrosis quística, baja talla por alguna malnutrición crónica, entendiéndose así que muchos órganos empiezan a funcionar de manera errónea.
¿ya? Por eso es que se afecta a tantas áreas, ¿ya? Y a otros sistemas podemos encontrar, por ejemplo, que puede haber una infertilidad masculina o reducida en el caso de las mujeres, deshidratación, entre otros, ¿ya? Yo les voy a subir la guía clínica de fibrosis quística, ahí ustedes igual obviamente léanla, estudienla, para que puedan entenderla mejor. En el caso de la fibrosis quística tiene una gran importancia el tratamiento kinésico, y por eso es que lo estamos viendo, porque va a ayudar, ¿cierto?, a poder ir eliminando, movilizando estas secreciones bronquiales, que como ya dijimos son secreciones espesas, ¿cierto?, y van a ayudar a prevenir infecciones y mantener la función pulmonar estable. O sea, obviamente una persona que está constantemente de manera natural en su cuerpo eliminando secreciones, por supuesto que le va a costar respirar, le va a costar que haya un intercambio gaseoso normal, y eliminar esta secreción, porque estamos hablando también de que una secreción espesa, ¿cierto? No es lo mismo que una secreción normal, que ya en sí cuesta eliminarla, ¿cierto? Imagínate si es espesa como tal. Entonces, ¿qué técnicas ocupamos acá? Vamos a ocupar drenajes posturales, algunas clapping, ¿cierto? Vibraciones, autoasistidas, pero igual, ojo, siempre hay que tener, bueno, cuidado con esto, ¿cierto? En el caso de los niños más pequeñitos, que puede generar un efecto contrario. Bueno, en este caso las kinesioterapias, chiquillos, se ocupan aproximadamente entre 2 a 3 veces al día, porque requieren sobre todo en los casos cuando hay una patología como alguna patología más aguda, ¿cierto?, que va a afectar aún más a los pacientes con fibrosis quística, ¿ya? Obviamente también se ocupan tipos de farmacología especiales para ayudar estas alteraciones respiratorias. Entonces vamos a hablar de que vamos a ocupar esta patología que se llama denasa recombinante humana, la que va a ayudar, ¿cierto?, a como que vaya disminuyendo esta viscosidad de las secreciones. Soluciones salinas y hipertónicas para ayudar a la mejor hidratación de las mucosas, antibióticos y acitromicina a largo plazo, manteniéndose, ¿cierto?, para poder ayudarla en su función respiratoria. Otra cosa importante también acá, chiquillos, como ya hablamos de que es una patología que afecta a muchos sistemas, no solamente a nivel respiratorio, vamos a hablar que va a requerir, por supuesto, alguna nutrición especial, ¿cierto?, donde le aporte lo necesario, las calorías necesarias para poder como que no se vea afectada a nivel calórico. Ojo acá, que acuérdense que una de las manifestaciones típicas que encontramos en la fibrosis quística son estas bajas de peso, ¿cierto?, o desnutriciones. Por ende, sí o sí requiere un apoyo nutricional completo, ¿ya? Y en caso que no aumente de peso o que no se vea normalizado su peso ante un cuadro como nutritivo, ante un tratamiento nutritivo, se va a utilizar la nutrición enteral en caso que lo requiera. ¿Ya? A nivel pulmonar vamos a encontrar estos, chiquillos, en radiografías, donde vemos, por supuesto, estas formas blanquecinas donde pasan los bronquios. Por supuesto, entendiéndolo también por qué se ve blanquecino, porque se generan inflamaciones constantes, ¿cierto?, en las vías aéreas, a nivel de los bronquios, bronquiolos, y exudado constante, de manera espesa. Por ende, esto se logra ver a nivel radiológico. ¿Ok? Es muy distinta, ¿cierto?, a la radiografía que hemos visto antes, y es importante tener en consideración esta patología compleja que es la fibrosis quística. ¿Ya? De manera, otra patología importante también, y que también es importante que ustedes la comprendan, que esto sí que van a ver muchísimo, es el asma bronquial. ¿Ya? El asma, chiquillo, es muy común, o mucho más común al menos que todas las que hemos visto, ¿cierto? Esto vamos a hablar de una patología crónica, donde es muy frecuente, ¿cierto?, a nivel infantil. Cuando hablamos de patología del asma, vamos primero que todo a entender de que vamos a dividirlo en dos, ¿cierto? Pero el asma, para confirmarlo como tal, como asma bronquial, requiere más o menos a partir de los 5 años. Si es menor de los 5 años, vamos a hablar de un asma del lactante, ¿ok?
Entonces, tenemos esta prevalencia a nivel escolar, que es alta, ¿cierto? De 15 a 18%. Por ende, estamos hablando de que va a haber alta cantidad de personas y de niños que tienen esta patología. Entonces, al menos entender acá cuáles son las formas de poder entender el tipo de asma o las crisis de asma que está viviendo la persona, es que se va a evaluar, ¿cierto?, el BEF1 y si se encuentra normal, obviamente está sin obstrucción. Si está disminuido, se genera una obstrucción que puede estar disminuida o normal y ahí se va evaluando la gradualidad, ¿ya? Otra cosa que si nosotros encontramos de que está leve, moderado o severa, vamos a seguir pasos, lo mismo que el otro flujograma. Todos estos flujogramas, para que ustedes sepan, se ocupan en las salas IRA o a nivel respiratorio, si usted trabaja, por ejemplo, en urgencias o en pediatría, ¿cierto? Se van evaluando a medida de estos flujogramas para saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, si a nivel de una crisis asmática estamos con una crisis leve, vamos a ocupar broncodilatador, ¿cierto? 4 a 8 puff cada 10 minutos por 3 veces y ahí reevaluar y ir viendo si se reevalúa en una hora, si aumenta, la saturación de oxígeno, si baja la saturación de oxígeno, ¿sí? Y ahí se va viendo que se sigue. Ya si baja, obviamente se hospitaliza. Si aumenta la saturación de oxígeno, se hace un plan de trabajo ya en la casa, se da de alta al paciente. ¿Ok? Y así si es moderada o severa. Entonces es importante entender, chiquillos, que cuando hablamos de asma, nosotros tenemos una inflamación sí o sí crónica. ¿Ya? El asma, recuerden que se generan inflamaciones crónicas a nivel de los bronquios. Entonces vamos a encontrar células inflamatorias, ¿cierto? Tanto así como los mastocitos, eosinófilos, linfocitos T, neutrófilos, y esto se va a encontrar en la mucosa, ¿ya? Y submucosa bronquial. Por supuesto que al haber una respuesta inflamatoria, nosotros vamos a encontrar histamina. Por eso es muy común que los pacientes con asma necesiten tratamiento de antihistamínicos, ¿ya? Por ejemplo, loratadinas, hay otro que se llama Ribotax también, o levocetiricinas también, ¿ya? Que van a ayudar a poder ayudar en esta producción de histamina, bajarla. Cuando hablamos también del asma, vamos a hablar de una palabra que es muy propia del asma, que es la hiperreactividad bronquial. ¿Qué se refiere a eso? Que si bien de manera normal, tú si respiras algo, se va a generar una reacción, ¿cierto? Si tú respiras, por ejemplo, no sé, yo soy alérgica al polvo, respiro partículas de polvo, ¿cierto? Este ácaro, y me va a generar una alergia, voy a estornudar, no sé. Pero en el caso de las personas con asma, esta reactividad es muchísimo mayor, y hablamos de hiperreactividad bronquial, ¿ya? Constantemente está en esta hiperreactividad a que esté reaccionando, ¿cierto?, ante alguna respuesta. Entonces vamos a hablar que es una respuesta exagerada, ¿cierto?, de las vías aéreas, diferentes estímulos, por ejemplo, alérgenos, juego, aire frío, infecciones virales. Por supuesto que está mucho más propenso la persona a enfermarse. Se genera una broncoconstricción, ¿cierto?, en el músculo liso bronquial, y esto es una reacción que tiene el bronquio ante algún agente, ¿ya? Entonces puede ser tanto así, por ejemplo, como el tabaco, tanto como un virus. Tanto son respuestas como exageradas del cuerpo a nivel bronquial que van a tener las personas que sufren asma, ¿ya? Se va a generar constantemente una remodelación de células, y acá es importante también entenderlo porque esta remodelación constante de células puede generar una hipertrofia del músculo liso, fibrosis a nivel superepitelial, una hiperplasia de glándulas mucosas, ¿cierto? Porque constantemente se están remodelando, ¿ya? Por ende, si bien las personas con asma viven de manera dentro de todo tranquila, pero eso es algo que constantemente está afectándoles, ¿ya? Y obviamente se va a generar una obstrucción variable. Esto, acuérdense de lo que hablábamos la semana pasada, que se va a generar un estrechamiento de este lumen bronquial. Cuando hablamos del lumen, hablamos de este espacio que hay en el bronquio, ¿ya? Donde hay una obstrucción, donde hay una inflamación crónica,
por ende se inflama, ¿cierto?, las vías, las paredes de los bronquios, estrechando este espacio del aire. ¿Ya? También se puede generar un edema de la mucosa, producción excesiva de moco, etc. Estamos por terminar. Importante también entender, chiquillos, que para poder nosotros diagnosticar una bronquitis, o sea, perdón, un asma bronquial, vamos a tener este examen, ¿cierto?, la espirometría, y al menos a partir de los 5 en adelante ya se puede realizar. Ya acá hablamos de obviamente un espirómetro mucho más moderno, esto no lo vemos en las consultas, ¿ya? Esto es clínica, creo que si no me equivoco en la clínica Las Condes. Entonces no se ve obviamente algo tan estupendo en los consultorios, pero sí vemos algo así, ¿cierto?, donde en el caso de los niños vamos a ver un programa especial que les va a ayudar que sea de manera más simple, porque en realidad este es un examen complejo para los niños. Es difícil seguir la instrucción, más que nada. Entonces, otra cosa importante, ¿cierto?, va a haber sibilancias recurrentes, tos nocturna, eso ya lo hemos hablado todas estas veces, tos o sibilancias, al ejercicio, también puede ser a la risa o al llanto. O sea, cuando tú, esto también se evalúa en los cuadros respiratorios, que la sibilancia en qué momento aumenta o en qué momento aparece. ¿Ya? Porque si, obviamente al hacer ejercicio la persona se está generando mayor activación y mayor necesidad de entrada de aire, al igual que la risa o el llanto. ¿Ok? Eso. Entonces, eso es como lo más importante. ¿Qué tratamiento se va a usar? Obviamente la educación y el autocuidado es muy importante, porque estos pacientes requieren constantemente tratamiento. O sea, es un tratamiento crónico que va a durar años, por ende tiene que estar bien hecho, ¿cierto?, para que no haya una descompensación del asma. Y esto pasa mucho, o sea, en los consultorios se da la educación, el autocuidado para una persona, pero después llegan meses después o años después, así, pero con una crisis total, ¿cierto?, porque estaba totalmente descompensado, no se tomaban los medicamentos, nunca se los toman ahora, nada. Entonces es importante el autocuidado y la educación. Lo otro es el control ambiental, porque en estos casos, al ser una hiperactividad bronquial, cualquier agente puede afectar, ¿cierto?, al paciente. Entonces, eliminación y reducción de exposición a desencadenantes como humo, polvo, mascota. Bueno, ahí mascota igual es como más que nada la limpieza, ¿cierto?, más que la mascota nunca, como eliminar al animal, no se debería hacer nunca. Y evitar infecciones respiratorias complejas. Y obviamente apoyo de farmacoterapia como corticoides, broncodilatadores, ¿cierto? Y tratamiento de apoyo entre 3 a 6 meses es lo principal, y después eso se mantiene. ¿Ok? Vamos a hablar de que existen diferentes crisis: la crisis leve, moderada y severa. Cuando hablamos de una crisis leve, vamos a hablar de una leve dificultad respiratoria, que la persona sí logra hablar, y ahí que hay una saturación de oxígeno mayor a 95. ¿Ya? En este caso ocupa salbutamol en dosis medida, ¿cierto? Medicamento de dosis medida, alocámara, siempre con alocámara, y si tiene una buena respuesta, se manda a la casa, ¿cierto?, con un tratamiento. En cambio, por ejemplo, si la crisis es moderada, la persona ya no habla como frases, sino que habla como cortado, le cuesta respirar, ¿cierto? Se ocupa la musculatura accesoria. En todo caso, chicos, cuando uno ve una crisis asmática, se nota al tiro que es una crisis, porque la persona le está costando hablar, mientras te habla está respirando como de manera dificultosa, ¿cierto? Y obviamente los antecedentes que ya tiene. Entonces aquí se ocupa salbutamol, prednisona, en este caso corticoides, orales y observación. Y así la crisis severa, obviamente hablamos que la persona ya no puede hablar, se encuentra totalmente agitada, no puede respirar de manera correcta, inclusive hay momentos que presenta somnolencia. Y obviamente la saturación acá baja menor a 90. Y obviamente se requiere hospitalización. ¿Ya? Toda esta información en todo caso está en las guías que les voy a mandar. Entonces aquí se refiere, necesita siempre una buena educación. El trabajo de la alocámara es muy importante, porque normalmente la gente con asma anda como con el puff en la mochila, y no es así, no es tan fácil ocuparlo de esa manera, no es eficiente. Y prevenir el daño estructural aleatorio, ¿cierto?, al asma. Mejorar la calidad de vida, mejorar o reducir los síntomas agudos, esta remodelación de la vía aérea, porque eso sí o sí va a generar a largo plazo una enfermedad como tal. ¿Ya? Y acá podemos ver una radiografía, ¿cierto?, de un paciente con asma. Si nos damos cuenta, hay este espacio intercostal mucho más alto, ¿cierto? Hay una horizontalización más o menos de las costillas. Eso es lo principal que se ve en los pacientes con asma. Bueno,
el grupito de inflamación a nivel bronquial. Y ahí por último, no sé si no, creo que no alcanzamos, que no terminamos a las 5, ¿no? 5, ya. Esto, chicos, se los dejo para la casa, por favor léanlo porque obviamente igual entra en la prueba. Y recuerden que yo les voy a mandar a través del aula un trabajo la otra semana, aunque la otra semana ya no nos vemos. Y nos vemos la clase de la prueba, que es el 27. ¿Ya? Ahí entra todo lo que hemos visto hasta ahora, después de intercambio gaseoso. Todo lo demás entra a la prueba. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿Se acuerdan que tenían prueba? Sí. Eso. Voy a subir las clases, obviamente, por favor. Les voy a subir las guías también para los que les gusta estudiar de algún paper, ¿cierto? Para que puedan guiarse a través de eso. Eso. Está listo. El trabajo se lo voy a subir al aula. Tienen un tiempo estimado para hacerlo. ¿Ya? Así que yo creo que se los voy a subir el viernes, cosa que tengan el fin de semana. No, el fin de semana ustedes no pueden hacerlo. Bueno, el lunes y lo pueden entregar como hasta el martes o miércoles. ¿Ya?